Bueno, vamos a hablar un poquito de esos dos temas, de dos enfermedades que, si bien es cierto, clínicamente no se relacionan en sí en la estrategia de prevención, si vienen prácticamente juntas y son precisamente tosferina y polio, que están contenidas como parte de la vacuna pentavalente o hexavalente. Entonces vamos a hablar un poco en relación a este caso, quizás el tema más extenso va a ser tosferina, porque aparte de que en nuestro país seguimos teniendo casos de tosferina, a diferencia de la polio, que tenemos muchos años de no tener, podemos ver en la siguiente diapositiva cómo tosferina sigue dando brotes a través del tiempo en los diferentes países, ¿verdad? Solo en el 2020 se reportaron más de 1.800 casos con más de 30 muertos asociados a precisamente Bordetella pertussis. Entonces, sí sabemos que es una enfermedad que, a pesar de tener unas estrategias bien claras y definidas de vacunación, sigue siendo un problema importante de salud pública, y Bordetella pertussis o tosferina sigue estando entre las 10 principales causas de muerte de las enfermedades infectocontagiosas en el mundo. ¿Cuál es el problema con tosferina? Si nosotros sabemos, ¿verdad? Tenemos una vacuna que es sumamente efectiva, y si ustedes pueden ver la incidencia por grupos de enfermedad, no podemos decir que las estrategias de vacunación no funcionan. Si ustedes ven la rayita verde, que son los niños vacunados entre 1 y 6 años de edad, ustedes pueden ver cómo prácticamente la enfermedad a través del tiempo ha ido disminuyendo la incidencia de la enfermedad, y prácticamente ya no vemos niños entre 1 año y 6 años con tosferina, ¿verdad? Ya no vemos aquel niño clásico con la torpitosa, con las hemorragias conjuntivales, eso ya no se ve. Entonces, obviamente, tanto por la vacuna, por el riesgo de enfermedad, estas edades de presentación han ido cambiando en el tiempo. Ahora son los menores de 6 meses, con un énfasis mayor en los menores de 4 meses y la incidencia de la enfermedad, y los adolescentes o adultos mayores, y obviamente las mujeres embarazadas. Entonces, ¿por qué se está reemergiendo tosferina? Ya vamos a ver más adelante unas diapositivas que hablan un poco por qué tosferina se comporta de una manera muy particular, pero aparte del comportamiento propio de la bacteria, podemos ver que a través del tiempo hemos ido teniendo, no solo en El Salvador, sino que en el resto del mundo, caída de las coberturas de vacunación de la tercera dosis de vacunas pentavalentes o hexavalentes. Entonces, obviamente, este cúmulo de susceptibles que nosotros vamos dejando cada año, si cada año un 10%, un 15% de 100.000 niños que no se vacunan, cada año estamos dejando 15.000 niños descubiertos de la vacunación contra tosferina y pertussis, y que cuando llegan a la adolescencia, a la adultez, obviamente van a ser los que van a estar transmitiendo la enfermedad o padeciéndola. Vemos acá todos esos factores que contribuyen al incremento de pertussis, ¿verdad? Primero, que antes también no lo pensábamos mucho, ahora los médicos estamos más sensibilizados, pensamos más en el diagnóstico, ¿verdad? De la detección. La falla en la vacuna, ya vamos a ver, por múltiples, por no coberturas adecuadas, ponerlas en una oportunidad que no es la que le corresponde al niño, porque sabemos que ni la enfermedad ni las vacunas celulares o acelulares dan inmunidad para toda la vida. En un periodo de 7, 10, 14 años, esa inmunidad se va perdiendo, y cada 5 años se va perdiendo mucho más. Han habido cambios en el microorganismo, ahora tenemos algunas mutaciones que se presentan clínicamente de manera diferente, y obviamente ese cúmulo de población no va a quedar. En la detección de la enfermedad, ahora sabemos un poco más de Bordetella pertussis, porque antes usábamos exclusivamente el cultivo para poder aislar este microorganismo. Y si el paciente ya había recibido alguna dosis de antibiótico, muy probablemente no lo íbamos a tener positivo, o si la muestra no era bien tomada, o si no se usaba el hisopo adecuado, teníamos muy baja sensibilidad y especificidad con los cultivos. Pero con el advenimiento de la PCR, eso vino a cambiar, y obviamente tenemos una mayor recuperación de casos de Bordetella pertussis.
¿Por qué la inmunidad decrece en el tiempo, verdad? Sabemos que tanto las vacunas de células enteras como las vacunas acelulares van disminuyendo en el tiempo y la protección no perdura para toda la vida. Que a pesar de que cumplamos las 5 dosis del esquema primario de la infancia, las 3 dosis primarias con los 2 refuerzos, esto, la efectividad es entre el 75 y el 89%, y que cada año que va pasando, esa disminución va cayendo con los niveles de anticuerpos frente a la toxina pertussis especialmente. Y que probablemente tenemos un riesgo que aumenta cada año hasta el 42% de adquirir, después de que hemos completado nuestro esquema primario, tosferina. Y que después de la última dosis, que usualmente la ponemos nosotros a los 4 o 6 años, la efectividad de la vacuna prácticamente pasada 8 o 12 años es apenas del 24%. ¿Qué quiere decir? Que un adolescente probablemente de 14, 18 años ya no está protegido contra tosferina, y por eso es que en otros países, por ejemplo Estados Unidos, ponen un refuerzo con TDAP precisamente al adolescente para acortar ese periodo e incrementar la respuesta inmunológica. ¿Qué ha cambiado en el microorganismo también? Que lo ha hecho probablemente que la presentación clínica sea diferente, es que precisamente el efecto de la vacunación sobre la circulación de Bordetella pertussis permite que el patógeno se adapte, ¿verdad?, al medio ambiente bajo una presión selectiva. También que los factores de virulencia que contienen sobre todo las vacunas acelulares, ¿verdad?, son a veces también tienen alelos predominantes que están en las cepas de virulencia de las vacunas de células enteras, y que las divergencias también de las cepas circulantes de Bordetella pertussis, de las cepas vacunales, comenzó en la era precisamente de las vacunas de células enteras. Entonces, todo esto hace que estas adaptaciones que tiene Bordetella pertussis, sobre todo las que se relacionan con lo que tienen que ver con los cambios alélicos, sobre todo en las toxinas pertussis, terpectina y fimbrias, hacen que la expresión de la toxina sea diferente, que muchas veces tengamos cuadros clínicos que no nos recuerdan exactamente al cuadro clásico de tosferina, pero que nos tienen que hacer sospechar esa situación. Todos estos cambios ustedes pueden ver de todos estos múltiples alelos genéticos. Eso precisamente afecta la respuesta inmunitaria eficaz, que va de la opsonización, hace también, por ejemplo, algunos, como son los de la fibra 6A, que cambian por 3B, hace que haya ausencia de la pertactina. Ya vamos a ver más adelante todas estas toxinas, cómo son de necesarias precisamente en el rol de la virulencia de Bordetella pertussis. Esas son cepas que tienen que estar relacionadas con las vacunas, y también otras que son de las variantes que están circulando en la actualidad desde los años 2000 hasta la fecha. En cuanto a la transmisibilidad de la enfermedad, sabemos que tosferina es una de las enfermedades que tiene un RO muy alto, ¿verdad? De 12 a 17 casos, ¿verdad?, por cada persona infectada, y tiene una tasa de ataque del 90%. Por eso es que el doctor Santamaría preguntaba que si habían otros miembros de la familia enfermos, porque usualmente es lo que epidemiológicamente sucede. Hay otras personas que obviamente no van a decir que están con tosferina, pero sí les van a decir que están con cuadros respiratorios, ¿verdad?, alrededor del niño. No se ha demostrado una colonización crónica en humanos, pero sí transitoria, que vamos a ver que puede llegar a ser hasta del 40%. Y obviamente, después de una exposición intensa en contactos, después de un caso individual, podemos ver que la tasa de infección subclínica o de enfermedad leve excede hasta el 50% en pacientes inmunizados completamente o por inmunidad natural. O sea que siempre va a haber un pequeño riesgo ahí de contagio, sobre todo si tenemos mucho tiempo de haber recibido la vacuna.
Y aquí eso es lo que les decía, muchas veces en este estudio, bueno, esta revisión sistemática que incluyó 26 estudios con más de 6.789 artículos, pudieron ver ellos que era muy variable la aportación de bordetela pertussis sintomática, que podía variar desde el 5 hasta el 56%, y de cuadros sintomáticos leves del 3 al 46%. Obviamente, esta aportación asintomática depende de la edad, del estado vacunal y del estado inmunológico del paciente. Pero esta aportación tiene un rol muy importante en la transmisión de la enfermedad. Vemos que la pertussis como una enfermedad emergente, ¿verdad? Sigue siendo un problema importante de salud pública. Se estima que más de 45 millones de cuadros al año son por bordetela pertussis y que también causa muertes, más de 300.000 muertes al año. Aquí recordemos que la letalidad de bordetela pertussis varía entre un 1 y hasta un 10%. Eso depende de la edad y del país. O sea, es más alta en países desarrollo que en países desarrollados. Y cuando nosotros estamos viendo un alto reporte de casos de bordetela pertussis, los casos son solo la punta del iceberg. El reporte va desde el 1 al 36%. Abajo de eso, la pirámide se abre y son muchos casos más. Se calcula que es un caso detectado. Eso es 5 o 6 casos más que están en la comunidad, y vemos el múltiple abanico de formas de presentación que tiene pertussis, que va desde las formas atípicas, los subregistros, aquellos que no consultan, ¿verdad? La poca habilidad que puede tener el médico para diagnosticar, sobre todo en adultos y adolescentes, ¿verdad? Que como el cuadro clínico no es el clásico, es donde nos tardamos más en hacer el diagnóstico, y obviamente ese adulto o ese adolescente anda contagiando muchas más personas. Vamos a hablar un poquito de la bordetela pertussis para que ustedes vean precisamente por qué puede llegar a causar cuadros tan severos como lo que presentó la doctora Mayri. ¿Verdad? Pertenece al género bordetelo, es un poco bacilo gram negativo, no es porulado, aerobio, pleomórfico, no móvil, ¿verdad? Pero también cuando hablamos de síndrome pelichoide, que fue como hicieron el diagnóstico o presumieron el diagnóstico de ese niño, aparte de bordetela pertussis, que es el que da los cuadros más severos, también tenemos otros agentes causales que se engloban en el síndrome pelichoide, que tenemos que tener en cuenta, como es el adenovirus, el virus sincitial respiratorio, para influenza del 1 al 4, el influenza tipo A, el botavirus, y también otras bacterias como son todas las bacterias parapertussis, bronchisépticas, y las bacterias atípicas, como es el Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, que Chlamydia trachomatis también es un agente muy frecuente considerado por la edad de este paciente. Y podemos ver todas las sustancias activas y factores de virulencia que tiene bordetela pertussis. No se las voy a leer todas porque las vamos a ir viendo, la mayoría que tienen alguna implicación dentro del cuadro clínico de la enfermedad, pero si ustedes se fijan, tienen mecanismos de adhesión molecular, tienen producción de toxinas, tienen factores que interfieren con la función fagocitaria, y es por eso que bordetela pertussis, sobre todo en aquel niño que es inmunodeficiente o se comporta como inmunodeficiente por su inmadurez, como es en el niño lactante menor de 4 meses y que no está vacunado, puede ser sumamente agresivo. Aquí podemos ver que estas toxinas o estos factores de adherencia pueden afectar desde el epitelio respiratorio, endotraqueal, pulmones, macrófagos, afectan la función de los neutrófilos, ¿verdad? Sobre todo inhibiendo la fagocitosis, puede también generar respuesta TH1, puede generar respuesta TH2, que es menos duradera y más irregular, pero puede haber también hipersecreción de moco, puede haber daño severo al epitelio respiratorio, puede haber
proliferación de la producción de linfocitos, por eso es que vemos a veces leucocitosis, plaquetosis, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, los factores de virulencia muy importantes pueden ser las adhesinas. Esas adhesinas, como son la pertactina, las fimbrias y las hemagglutinilas filamentosas, permiten que esa bacteria pueda tener algún comportamiento muy característico. Por ejemplo, la pertactina permite que el microorganismo resista la eliminación mediada por los neutrófilos, y esta es la que se ocupa en vacunas celulares. Realmente la parte más inmunogénica de la pertussis es precisamente la toxina pertussis. Y luego vienen las fimbrias, que son altamente inmunogénicos, que provocan la aglutinación del organismo, y se dividen en dos, ¿verdad? Las fimbrias 2 y 3, que son los principales aglutinógenos. También tenemos hemaglutinina filamentosa, que es un componente importante de la pared celular de la bordetela, pero que es crucial para la adhesión del epitelio y es también altamente inmunogénico. Por eso es que dentro de la producción de vacunas, hay vacunas que pueden tener 1, 2, 3, 4 o 5 componentes de esos factores de virulencia, pero el que no puede faltar es la toxina pertussis. Vemos acá la toxina pertussis, que ya dijimos que es el principal factor de virulencia, que modifica la proteína G, la que produce mayor susceptibilidad. Tenemos también la toxina de adenilactociclasa, que también es importante, es inmunogénica, pero no se ha obtenido en cantidades suficientes para poder ser incorporada en la vacuna. Es que de las pocas que no está incluida en la vacuna. Tenemos la citotoxina traqueal, que es la que se encarga de dar ese daño severo, y es la que da esto de que el niño puede ser la tos de los 120 días, ¿verdad? O de los 3 meses, porque es una tos muy prolongada por el daño severo que causa a nivel del barrido mucociliar. Y luego están todos los autotransportadores, que son todos esos lipopolisacáridos, endotoxinas, que hacen también que tenga efecto de vasoconstricción en las arteriolas, y que ven precisamente todos esos cambios de hipertensión pulmonar que se ven en los pacientes severamente comprometidos, como fue el caso de nuestro paciente. Cuando nosotros hablamos o queremos definir tosferina, yo creo que lo más importante es tener la sospecha clínica, ¿verdad? Ya sabemos que es una infección aguda de las vías respiratorias, ya dijimos cuáles son los agentes que la pueden estar causando. Era llamada precisamente la tos de los 100 días, se caracterizaba por una tos jadeante, quintosa, convulsa, como ladrido de perro, como chillido de gallo, como está escrito en los libros franceses. Pero eso se ha ido modificando en el tiempo, y precisamente en los grupos que ahora da tosferina, que son los menores de 4 meses, y los adolescentes o los adultos, ya esa tos jadeante, quintosa, convulsa, puede ser que no se presente, aunque sí puede haber fiebre, tos prolongada. El periodo de incubación de la tosferina va desde los 7 a los 10 días, con un rango de 5 a 21 días, y se caracteriza por 3 fases muy importantes. Una es la fase catarral, que puede durar de 1 a 2 semanas. A veces es difícil hacer el diagnóstico en esa fase, pero realmente es la fase donde uno necesitaría dar el tratamiento para poder acortar los síntomas y erradicar a la bacteria, ¿verdad? Probablemente si lo damos después de esa fase, muy poco va a ser el antibiótico en la mejoría clínica del paciente, pero siempre lo damos para la erradicación de la bordetela de la nasofaringe. Es contagioso precisamente durante el inicio de la fase catarral hasta por 21 días, entonces es importante por los regresos a clase de los niños o por si van a estar juntos con otros pacientes, para tener en cuenta la transmisión de la enfermedad. La fase paroxística, que es la larga y es la más extenuante, puede ser de 1 a 6 semanas, pero puede llegar a durar 10 semanas. Y ahí tenemos los accesos de tos, el silbido para respirar, la tos que puede llegar a ser ingresante, como fue en este paciente, el agotamiento después de los accesos de tos por los paroxismos, que pueden llegar precisamente a que el niño no quiera comer, que pierda peso, que no duerma bien en el caso de los niños más grandes, o en los casos de los adultos, incluso a tener incontinencia urinaria de tan excesivos que son los accesos. Y en la fase de convalescencia, que dura 2 a 3 semanas,
que precisamente todo este desgaste, esta alteración del epitelio respiratorio puede dejar susceptible a que llegue otra infección bacteriana o viral y que su sistema inmunológico y su epitelio respiratorio no estén en las mejores condiciones de responder y que pueda sobreinfectarse y que la causa de la muerte pueda llegar a ser una enfermedad sobreagregada, que en este caso neumococo, estafilococo, influenza, pueden ser de los más importantes. Aquí vemos cómo los estadios de la tosferina pueden cambiar en presentación de acuerdo a la edad. Ya tenemos los adultos, que usualmente el periodo catarral casi es inexistente y el periodo de paroxismo es el que más se prolonga en el periodo de convalescencia y puede llegar a durar hasta 6 meses si no despertado a tiempo. Luego sale el infante joven, ¿verdad? Que puede, el periodo de paroxismo es el que más se extiende, y luego están aquellos niños inmunizados que sí se da estas 3 fases como más características, que fueron las que hablamos en la diapositiva pasada. La fase catarral no se la voy a describir o no se la voy a comentar mayor cosa porque es como cualquier episodio de catarro común de los que ustedes ya conocen los síntomas. Luego viene la fase paroxística, que eso sí es importante, donde aparecen los síntomas clásicos. Son 20 a 30 accesos de tos en 24 horas. Al final del paroxismo, el niño usualmente presenta el canto de gallo. Ese paroxismo se puede acompañar con desaturaciones, cianosis, vómitos, y se estimula fácilmente. O sea, si el niño come, se desencadena el paroxismo de tos. Si el niño llora o si usted le revisa la faringe, eso hace desencadenar el paroxismo. Los síntomas son más frecuentes por la noche, como la mayoría de enfermedades en pediatría. Entre episodios el niño luce bien, pero cuando está en el paroxismo el niño realmente luce de mala manera. Y esa ya hablamos de la duración, que puede llegar de 2 a 4 semanas, pero que puede ser hasta 10 semanas. Luego viene la fase de convalescencia, donde disminuye la severidad y la frecuencia de la tos. Puede ser como 100 días, como dijimos, y estos precisamente pueden reactivarse con infecciones interrecurrentes por el daño local que deja precisamente todas estas toxinas que les mencioné antes dentro de la violencia de la corticoide. En menores de 6 meses, la presentación clínica puede ser diferente. Estos son los que se asocian a más gravedad. De hecho, el 90% de los niños con tosferina que se hospitalizan y que el 10% de los niños que se hospitalizan fallecen son precisamente los menores de 4 meses de edad y suelen tener periodos de incubación más cortos. La fase catarral puede estar ausente o ser muy corta, y en la fase de paroxismo podemos encontrar este tipo de... ¿Ustedes pueden oír en el video? Okay, take a breath in, honey. Come on. Almost there. There we go. Oh, it's okay. It's okay. Yeah. Y la convalescencia suele ser más larga, y precisamente esos episodios de tos los hacen vomitar y dificultan la alimentación, que los llevan a una desnutrición. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de síntomas. Aquí pueden ver en menores de 12 meses de edad, en aquellos pacientes, este fue un estudio que comparaba a aquellos niños hospitalizados en los que sí se había encontrado Bordetella pertussis versus los que tenían Bordetella especie, o sea, todos los que están en síndrome coqueluchoide, y podemos ver cómo la sintomatología era mucho mayor la tos, mucho mayor los paroxismos de tos, la cianosis, la emesis, la apnea, las hemorragias conjuntivales en los pacientes que eran Bordetella pertussis positivo versus los que no tenían un aislamiento determinado. Y aquí vemos algunos síntomas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en los lactantes menores. Por ejemplo, en las etapas de paroxismo puede haber arcadas, jadeo, ojos saltones,
el niño puede tener bradicardia o taquicardia cuando ya está en una enfermedad grave, como fue el caso de nuestro paciente, cianosis, vómitos. Podemos tener episodios de apnea, como fue el caso de nosotros, convulsiones, a veces solo es la apnea y la convulsión, y con esa sintomatología llega el paciente sin ni siquiera un antecedente de un episodio catarral. Puede haber leucocitosis con linfocitosis. Recordemos que la percusión es de las que causa mayormente reacciones leucemoides, entonces podemos encontrar arriba de va a haber distrés respiratorio, neumonía, hipertensión pulmonar, choque, como fue en el caso de este paciente con falla renal o falla de órgano, muertes asociadas, neumonías sobreinfectadas o con infección, sobre todo con sincitial, adenovirus, en el caso de los virus, y neumococo y estafilococo en el caso de la bacteria. Complicaciones que podemos encontrar, obviamente las tasas reportadas dependen de la edad, de la inmunización, de la competencia en el diagnóstico y el reporte, ¿verdad? Pero en niños mayores y adultos va del 1 al 7% y las complicaciones más frecuentes son las neumonías y la otitis media. Pero en los lactantes pequeños puede ser la apnea, la falla respiratoria y las secuelas físicas de un esfuerzo de oxígeno, como pueden ser hemorragias, por ejemplo, o hernias. En los casos de niños que tienen hernias, pueden complicarse. Entonces ya dijimos que los que más se hospitalizan son los lactantes menores de 6 meses, sobre todo los menores de 4 meses, y en los lactantes pequeños, precisamente la neumonía es más frecuente, la complicación del 13 al 25%, convulsiones del 2 al 4% que pueden llegar a tener estatos compulsivos, encefalopatías del 0.4 al 1%, muertes del 0.5 al 1%, y pueden haber también hipo o hiperglicemia, porque también trastorna un poco el metabolismo pancreático. Y puede haber, obviamente, lo que va a llevar a la muerte va a ser precisamente la hipertensión pulmonar o el estatus convulsivo, que es lo que más se complica en esos niños. Y a ver, también se menciona lo que es el coqueluche maligno, que es precisamente en niños menores de 6 meses, sobre todo en niños prematuros no inmunizados, que puede causar incluso una muerte súbita, que es una mortalidad alta. El hallazgo inicial puede ser la apnea con o sin la típica tos, convulsiones asociadas a la apnea por hipoxia o taquicardia, y que obviamente se complican con neumonía, hipertensión pulmonar severa y con leucocitos que pueden llegar a tener más de 100 células por milímetro cúbico, que es un factor directo de mortalidad. También podemos encontrar plaquetas elevadas, porque acuérdense que estimula la producción de la médula ósea, por eso tenemos reacción leucemoide y plaquetas que pueden llegar a ser hasta más de 1 litro. Vemos acá. Eso es parecido al que les mostré, ¿verdad? Niños con PCR positiva para Bordetella pertussis, para Bordetella especie, donde están las complicaciones que obviamente son mucho mayores las complicaciones y la mortalidad en aquellos que se le aísla Bordetella pertussis versus los de los síndromes coqueluchoides, y la trombocitopenia es considerado también un factor de mal pronóstico. O sea que lo que esperamos encontrar nosotros es trombocitosis, pero si hay trombocitopenia, eso es un factor de mal pronóstico. Entre más joven sea el infante, mayor será su riesgo de padecer una enfermedad grave y de morir. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar. Y si ustedes ven en esa gráfica de la derecha, en esa presentación de la doctora Gentile Argentina, pueden ver cómo la tasa de mortalidad es mucho más grande en los menores de 2 meses, y si hacemos un total, en los menores de 4 meses que en el resto de los niños. Entonces, esto nos lleva a que en estos pacientes tenemos que identificar formas de cómo prevenir la enfermedad, ver las fuentes de contagio. Hay en algunos estudios que se hicieron en el tiempo que se empezó a hablar de las vacunas maternas para tosferina, se vio que la fuente de contacto en la mayoría son los padres, sobre todo la mamá, ¿verdad? Pero pueden ser los hermanos e incluso el personal de salud. Por eso, las primeras medidas de prevención para tosferina en el lactante fueron precisamente enfocados a la
estrategia Capullo, que era vacunar a la madre, al padre y a los convivientes recién nacidos para poder disminuir la transmisibilidad de Bordetella pertussis. Con el tiempo vamos a ver que no se le fue tan bien a esta estrategia y que ahora ya se enfoca más la estrategia en vacunación embarazada. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Yo creo que lo principal es la historia clínica, el examen físico, pero sobre todo la sospecha diagnóstica. Si nosotros no sospechamos tosferina, no la vamos a diagnosticar. Si nosotros tenemos algunos exámenes de apoyo, puede ser el hemograma, donde vamos a ver leucocitosis, que va desde 10.000 hasta 100.000 con linfocitosis, trombocitosis, que va arriba de 500.000 hasta 1.000.000 o más. La radiografía de tórax, que la característica es los infiltrados parellares con acentuación en la trama troncovascular, que es el corazón peludo, mechudo, y que tiene la característica de alas de mariposa, ¿verdad? Que es el típico característica de Bordetella pertussis. Este no se lo voy a leer porque ustedes los tienen en su lineamiento, ¿verdad? Cómo hacer la definición de caso probable, de caso confirmado de Bordetella pertussis. El CDC piensa o sus criterios son que debe haber un criterio clínico, un criterio de laboratorio y un vínculo epidemiológico para que nosotros podamos llegar a definir un caso de Bordetella pertussis. Y vemos los métodos diagnósticos. Ya dijimos que lo ideal es el cultivo del PCR. Algunos países han ocupado en algún momento serología, que no es lo ideal, pero es lo barato y lo que se ha tenido accesible a la mano. Pero si vemos que el cultivo tiene unos periodos muy importantes, ¿verdad? Que si se tiene que hacer en las primeras 2 semanas, idealmente en el día 7º de la enfermedad. La PCR puede llegar hasta el 21 día. La serología es hasta después de la 2ª semana, si no, no va a salir positivo, pero en nuestro país nosotros lo que hacemos es cultivo de PCR, ¿verdad? Ambos son válidos, pero aquí están todas las pruebas utilizadas para el diagnóstico de tosferina. El cultivo tiene una baja sensibilidad, pero una alta especificidad. Las pruebas serológicas también, la PCR, que es el más sensible y el más específico, una serología única de IgG, que es baja sensibilidad, y luego la serología pareada para ver si se incrementó 4 veces más el valor, si esa sí podría ser de utilidad para el diagnóstico. Y la serología única tiene que ser un valor arriba de 100 unidades internacionales por mililitro para que nosotros la podamos tomar en cuenta como que ha estado relacionado a una enfermedad reciente. Y aquí vemos, o sea, lo vimos, si quiere pasar es lo mismo. Y tenemos que tener bien claros los criterios de hospitalización. Todo lactante menor de 3 meses, ¿verdad? Deben ser hospitalizados por todo este riesgo que ya vimos. Los lactantes mayores de 3 meses, si hay encefalopatía, convulsiones, si no se hidrata bien, si tiene cianosis, si tiene una neumonía agregada, si tiene paroxismos que provoquen situaciones de riesgo vital, como es hipoxia o taquicardia, prevenir o tratar complicaciones, pues vamos a ingresar para eso, o si tiene alteraciones metabólicas, acidosis metabólica, inadecuado de la glicemia, se tiene. El tratamiento, el antibiótico es como un elemento más, pero realmente no es el que le va a solventar la gravedad al paciente, ¿verdad? Tenemos que darle manejo de soporte, oxigenación, hidratación, ventilación mecánica, hasta ECMO en algunos casos, soporte cardiovascular, como se hizo con el paciente. Y luego viene el tratamiento antibiótico, que ya dijimos que debe ser en el periodo catarral, pero en los demás periodos se da para precisamente erradicar la bacteria y él va a debajo de 1 mes, será acitromicina de elección con precaución porque acitromicina está como relacionado con hipertrofia del píloro, entonces realmente debe ser usado arriba de los 6 meses de edad. En los niños mayores podemos utilizar acitromicina, eritromicina o claritromicina, ¿verdad? Como está ahí escrito en el esquema. En los adolescentes y adultos, eritromicina, que ya en el país pues ya casi no tenemos, entonces es bien difícil, pero ese tenía la ventaja que eliminaba el organismo viable de la nasofaringe y eso acortaba el periodo de contagio.
Y luego tenemos claritromicina o acitromicina, que erradica la bacteria similar a la eritromicina, obviamente con menos efectos adversos y mayor adherencia al tratamiento. Por eso es que eritromicina prácticamente se ha quedado de iniciar. Aquí el doctor José Rodrigo dice que es imposible iniciar macrólidos en periodos catarrales. Eso es cierto, sobre todo en niños grandes. Pero si ustedes tienen un lactante de un mes que está con el periodo catarral, con la tos quintosa, si ustedes se fijan, este niño que presentamos en el caso tenía menos de una semana de evolución, había consultado 2 ocasiones, tenía una tos quintosa que era envesante y el riesgo de que tenía 2 meses. Por lo menos se tenía que haber pensado en bordetella pertussis, haber tomado un hemograma para ver si había leucocitosis por linfocitosis, y si él lo tenía, él no estaba vacunado y la mamá no había sido vacunado, probablemente el darle claritromicina hubiera sido más beneficioso que dejarlo sin nada. Entonces, cada paciente tiene que ser individualizado bajo ese contexto de evaluar la parte epidemiológica, su estado vacunal y el cuadro clínico y el riesgo. Por favor. En las alternativas de tratamiento podemos ver trimethoprim, sulfamethoxazol, por ejemplo, en aquellos niños que no toleran los macrólidos, que son mayores de 2 meses, por el riesgo pueden ser de anemia hemolítica, o hay algunos casos raros reportados de bordetella pertussis, resistencia a macrólidos, y se puede dar en una dosis de 8 miligramos por kilogramo día, cada 12 horas por 14 días. Aquí el periodo es más largo, pero penicilina, cefalosporinas de primera o segunda generación no tienen ninguna actividad contra bordetella. Al final vamos a leer las preguntas para ver si no se aclaran con el resto de la exposición. También tenemos profilaxis por exposición, ¿verdad? Sobre todo en aquellos casos índices, que es PCR, usualmente eso lo hace epidemiología, va a las casas y les da tratamiento a todos en el hogar en contacto con el caso índice, independientemente del estado vacunal. Y eso se hace para cortar la transmisibilidad y que no se sigan dando más casos. Personas de alto riesgo también que vivan con alguien de alto riesgo que tuvo un contacto cercano con el caso índice se debe dar, y en ese caso acitromicina es el de elección al completar 5 días. Y obviamente la única forma que nosotros podemos prevenir que se sigan dando estos casos, yo no sé si ustedes se recuerdan, algunos que tendrán como nuestra edad, se van a acordar de un brote del 2014 que nosotros tuvimos en el país, donde muchos niños tuvimos con tosferina, precisamente menores de 6 meses de edad, con casi 18 muertos, ¿verdad? En esa edad. Precisamente eso fue de las cosas que impulsó a vacunar a las mujeres embarazadas con TDAP, y eso que teníamos unas buenas coberturas de vacunación con la pentavalente en su tercera dosis. Pues la única forma es a través de la vacunación. Vemos que con la vacunación de tosferina se ha logrado disminuir hasta un 86% la reducción de carga de enfermedad. Entonces es importante, pero no solo enfocarnos en el esquema primario de los niños, sino que también en estos niños menores de 6 meses que están desprotegidos. Vemos acá los tipos de vacunas. Tenemos vacunas, si quiere pasar la otra, esa. Tenemos, en nuestro país hemos tenido 2 tipos de vacunas. Tenemos la vacuna pentavalente de células enteras, que ha sido la que hemos usado desde que se introdujo allá por el año 1980, las vacunas pentavalentes en nuestro país, que se han ido agregando en el esquema de vacunación. Y recientemente, en el 2023, que se incorporó para los 18 meses, la vacuna hexavalente acelular. Entonces, a veces hay discusión entre cuáles protege más, cuál tiene una inmunidad más duradera. Con el tiempo sabemos que tanto la enfermedad como las acelulares y las de células enteras van perdiendo inmunogenicidad. Y eso va a ir con el tiempo, entre 7 y 12 años, cualquiera que sea la vacuna que escojamos, va a perder inmunidad. Así.
Y ustedes pueden ver en este cuadro resumen cómo precisamente en 20 años de evolución, países que han tenido vacunas acelulares como las que han tenido vacunas de células enteras, todos han tenido en algún momento brotes contra la pertussis. Entonces, muy probablemente estas nuevas tecnologías de vacunación, como son las vacunas celulares, mejoran la oportunidad de vacuna porque obviamente son más fáciles de aplicar, menos efectos secundarios, y eso hace que el proceso de vacunación sea más eficiente y que por lo tanto el papá pierda menos tiempo en consultar por los efectos adversos de su hijo y que tenga mayor adhesión al programa de vacunación. Aquí pueden ver ustedes cómo disminuye notablemente los efectos adversos relacionados a vacunas celulares, casi son inexistentes si los comparamos con las de células enteras, y obviamente eso hace que un papá tenga mejor disposición de que su hijo sea vacunado. Y precisamente es lo que se busca en la actualidad, teniendo bajas coberturas, que los papás tengan mejor adhesión al esquema de vacunación. Vemos, este es un estudio hecho en nuestro país en el 2019, donde claramente se ve que el principal causante de efectos adversos en nuestro programa de vacuna era precisamente la vacuna pentavalente. 92% de las convulsiones eran asociadas a la vacuna pentavalente, sobre todo convulsiones febriles, y eran todavía mucho más frecuentes que las reportadas por la OMS y el productor de la vacuna. Y obviamente parte de este estudio fue de lo que se tomó en cuenta en la evaluación a la hora de querer cambiar una vacuna de células enteras a vacunas acelulares, como lo está haciendo el programa de inmunización. Así. Vemos esto en Chile, así lo hicieron, ¿verdad? Ustedes pueden ver 56.2 eventos adversos, y después de cambiar a vacunas celulares, prácticamente pasaron a 12.2% de efectos adversos. O sea, prácticamente 4 veces menos efectos adversos cuando uno cambia de vacuna. Entonces, si ustedes se fijan, en las Américas, prácticamente solo Canadá, Estados Unidos, México y Chile, Panamá, usan vacunas acelulares. Ahora ya podemos decir que El Salvador también lo utiliza. Y otro país que lo tiene parcialmente es Argentina, que lo tiene para prematuros y lo tiene para algunos pacientes inmunocompetentes o inmunosuprimidos, perdón, y con enfermedades neurológicas. En nuestro país probablemente lo vamos a tener en el esquema nacional de vacunación muy pronto para todas las edades, así como lo tenemos ahora para los 18 meses. Como pueden ver que estas vacunas celulares no es algo novedoso, ¿verdad? Ya muchos países precisamente están tomando esta decisión de cambiar porque la reactogenicidad es menor, porque también el proceso de fabricación y producción de las vacunas celulares son más consistentes en el tiempo. Entonces, las vacunas celulares, de células completas, por ser la célula completa, precisamente varía más entre lote y lote, ¿verdad? Y también que se van a seguir dando los brotes cada 3 o 5 años, independientemente de la vacuna celular o de células enteras. Entonces, probablemente esas estrategias van a tener un mayor apego. ¿Así? Y podemos ver acá también que dentro de las acelulares tenemos dos presentaciones. Tenemos una vacuna liofilizada y una vacuna líquida. Muchos estudios han hecho alrededor de esto porque obviamente reconstituir una vacuna es muy más difícil que ponerla directamente si ya está líquida, como la pentalíquida que nosotros teníamos. Entonces, sobre todo porque cuando usted va a reconstituir la vacuna, hay mucho más errores programáticos. Y el error lo reporta mucho más el médico que la enfermera. Hay un error por cada 100 vacunas liofilizadas aplicadas. Esto es un riesgo porque quiere decir que el liofilizado, que es Haemophilus influenza tipo B, a veces no va a quedar bien aplicado en el paciente, y eso puede dar pie a que podamos tener una reemergencia de casos de Haemophilus influenza si estamos dejando un niño por cada 100 erróneamente vacunado. Entonces, ¿por qué pueden ser los errores de la liofilizada? Porque se aplicó de manera inadecuada, que porque cuando ustedes lo sacaron del frasquito y lo pasaron a la jeringa y le sacaron el aire, se le fue un chorrito de vacuna y ahí se perdió parte de la dosis.
o porque se aspiró incompleta, o porque quedó sedimento en el frasquito. Entonces, todos esos errores son errores que se van sumando a no hacer una inmunización correcta. Entonces, todos esos, miren, si ustedes ven, ya están bien estandarizados en varios estudios, todos los errores que hay a reconstituir y todos los pasos que hay a reconstituir y todos los pasos que hay a utilizar una vacuna que ya esté líquida. Entonces, obviamente, evita errores, evita ahorrar tiempo que uno puede dedicar a la educación de los pacientes. Entonces, todo eso es precisamente lo que las nuevas tecnologías nos ofrecen, ¿verdad? Facilitar este trabajo. Aquí vemos nosotros en cuanto a tener estas vacunas celulares, la región de América Latina va avanzando en eso, ¿verdad? Y si ustedes se fijan en esta gráfica, nosotros hablamos de las vacunas celulares como unas vacunas novedosas o nuevas, pero realmente en Europa tienen 20 años utilizándola, o sea, ya no es nueva para ellos, es nueva para nosotros, ¿verdad? Y realmente el camino hacia el futuro es a usar vacunas celulares y sobre todo vacunas hexavalentes que nos permitan incluir la polio ahí para cumplir la meta del 2050, que es poder estar libre de poliomielitis del 2030. Entonces, ¿por qué vacunas celulares tenemos? Tenemos el esquema primario, que es 2, 4, 6 meses, para los 15, 18 meses, el refuerzo de los 4, 6 años. Aquellos niños que tienen entre 7 y 10 años se pueden poner TDAP cuando no están completamente vacunados, entre los 11 y los 18 años, un refuerzo de TDAP para extender la protección. Y en las mujeres embarazadas, la TDAP se debe aplicar en cada embarazo, preferiblemente entre las 27 y 36 semanas. En nuestro lineamiento de vacunas dice arriba de las 20 semanas, eso con el objetivo de no perder ninguna oportunidad, de no perder la oportunidad de vacunar a la mujer embarazada. Aquí vemos cómo usualmente cuando uno vacuna a las 26, 27 semanas a una embarazada o antes de las 31 semanas de gestación, prácticamente a las 2 semanas ese recién nacido ya va a estar alcanzando niveles de anticuerpos precisamente adecuados para poder protegerse contra volver de la pertusa. Vemos acá la mayoría de los países de América Latina que tienen esta estrategia de vacunación materna en América Latina, algunos al igual que El Salvador arriba de las 20 semanas, otros a las 26 semanas, pero usualmente está en el rango sugerido por el productor. Vemos este es interesante porque habla del impacto precisamente en la reducción de enfermedad en el bebé menor de 6 meses en la región, y vemos en nuestro país la reducción ha sido del 85% de los casos en los menores de 6 meses, muy parecido a lo que reporta Uruguay y Argentina. Y vemos acá que la efectividad de la vacuna, y eso fue parte de lo que atribuyó a que la estrategia Capullo no se siguiera utilizando más porque era muy costosa vacunar a todo el entorno del niño, y era mucho más barato vacunar a la mujer embarazada, y como muestra este gráfico, era mucho más efectivo en la reducción de la enfermedad vacunar a la embarazada. Y lo que tenemos que tener claro con esta vacuna es que es una vacuna extremadamente segura, puede ser colocada desde el segundo trimestre del embarazo, se coloca en cada embarazo precisamente porque los títulos de anticuerpos se pierden en el tiempo. Recordemos que no es una vacuna para proteger a la mamá, es una vacuna para proteger al recién nacido. Entonces hay que volverse a vacunar para que el recién nacido tenga precisamente los anticuerpos adecuados. Y tiene también la ventaja que no interfiere con la producción propia del niño cuando empieza su esquema de vacunación. Entonces, con toda seguridad, tenemos que recomendar esa vacuna a la mujer embarazada. Y se los traje porque hay muchos estudios ahora alrededor
en la reducción de carga de enfermedad del niño mayor, ¿verdad? Del niño adolescente, sobre todo aquel niño entre los 8 y 15 años, 16 y 19 años, para que puedan vacunarse. Cada vez se nos ha ido haciendo más, más compleja la vacunación materna. Y si ustedes ven, vacunar a la embarazada contra influenza, TDAP, COVID-19, cuando estamos en la pandemia y ahora que sigue siendo una recomendación, sobre todo para la mujer embarazada, CDC la sigue recomendando a la embarazada como riesgo y protección para el bebé y la madre. Y ahora que viene la vacunación de la mujer embarazada para virus sincitial respiratorio, que lo vamos a ver en el transcurso del año, realmente es difícil, pero todas estas vacunas son indispensables y necesarias aplicarse en la mujer embarazada. Entonces, en estos precisamente esquemas de vacunación que incluyen vacunas hexavalentes, tiene un doble propósito. Ya hablamos de todos los beneficios que nosotros vamos a tener con vacuna de tosferina, pero no recordemos también que estamos cambiando en América Latina toda la vacunación de OPV a IPV para polio, precisamente por la baja cobertura de polio y la necesidad de erradicación en América Latina de la polio. Bueno, eso se me pasó, pero es las contraindicaciones de vacunas hexavalentes o vacunas celulares. Solo es la hipersensibilidad a cualquier componente de la vacuna o encefalopatía de etiología desconocida 7 días previos a la vacunación. ¿Qué quiere decir eso? Que ni el catarro, que ni los moquitos, que ni la congestión nasal, ni que el niño hizo diarrea hoy es contraindicación para vacunarlos. Debemos de vacunarlos y lo que nos va a permitir las vacunas hexavalentes a celulares es que ahora todos se han incluido. Los prematuros que no tenían cómo ponerse vacunas porque las de células enteras eran muy reactogénicas, estas se les van a poner. Los inmunocompetentes que a veces no tenían miedo de vacunarlo, se les va a poder poner, que los efectos adversos son mínimos. Y eso es lo que hablábamos de la polio. La ventaja de tener una vacuna hexavalente es que ya no vamos a tener que someter a ese niño a un doble pinchón, ¿verdad? Sino que hay todo en esa vacuna. Y si bien es cierto, ustedes pueden ver ahí cómo la polio ha ido disminuyendo en el tiempo en las Américas, sigue habiendo un riesgo importante, ¿verdad? Actualmente solo son 2 países tienen polio salvaje endémico, que es Afganistán y Pakistán. Y más de 20 países tienen brotes no endémicos de virus, sobre todo del 2, y algunos también registraron brotes del 1 en el 2020, como lo pueden ver ustedes en la gráfica que está a la izquierda. Entonces, tenemos siguiendo casos en el mundo y mientras no tengamos coberturas altas en nuestro país, vamos a estar en un riesgo de que se introduzca nuevamente la polio. Y por eso es tan importante cambiar a vacunas IPV para evitar esto. Y aparte, en algunos de los países del mundo hay polio relacionado a la vacuna, sobre todo a la polio oral. Y eso es lo que te está tratando OMS de evitar, ¿verdad? Que haya más casos de polio relacionados a la vacuna. Vemos acá en las Américas, ustedes pueden ver cómo se ha disminuido hasta menos del 80% la vacunación precisamente de la pentavalente y eso hace que haya una reducción de la protección contra polio. Y vemos acá precisamente estas coberturas. Miren, el 2022 reportaron bastantes casos de polios relacionados a las vacunas, pocos polios salvajes. En el 2023 fueron menos, pero siguen habiendo países, sobre todo en Asia y en África, que están teniendo problemas con la polio. Entonces, vemos las coberturas de vacunación. La mayoría de países en América Latina han migrado de OPV a IPV, ¿verdad? Nosotros ya tenemos todas nuestras dosis con IPV, así que ya estamos llegando a ese pacto que se hizo con la OMS del 2030, que estamos a cambiar todas nuestras vacunas orales para reducir el riesgo de polio o de mutación del virus también.
Pero obviamente siempre tenemos un riesgo evidente de retorno de la polio, sobre todo ahora con la inmigración. Sabemos cuánta cantidad de africanos pasa por nuestro país buscando llegar a los Estados Unidos. Hay bajas coberturas vacunales. En algunos países siguen usando OPD. No tenemos estudios de aguas residuales en las que hay poliovirus salvaje. Entonces, obviamente, siempre tenemos que estar alerta e incrementar nuestras coberturas. Y entonces, para concluir, podemos decir que las vacunas combinadas nos pueden dar beneficios a todos los niveles, ¿verdad? Desde personal al niño, porque va a tener menos efectos adversos, el padre, porque lo va a llegar a visitar menos, no lo va a llegar a una reconsulta, disminuye la ansiedad del papá, porque no lo va a oír llorar toda la noche, el médico y la enfermera, porque van a ser más eficaces, se van a sentir más seguros, con menores errores en la administración, y para salud pública, porque obviamente al controlar estas enfermedades va a reducir sus gastos de tratamiento de salud. Entonces, obviamente, siempre las vacunas van a tener un rédito mayor de la inversión en vacunas.